Hay un momento que muchos empresarios recuerdan con claridad. No es el día que firmaron su primer gran contrato, ni el momento en que vieron su cuenta bancaria crecer por primera vez. Es un momento mucho más silencioso. Ese instante en que se miraron al espejo, antes de tener nada, y decidieron que iban a actuar como si ya fueran la persona que querían llegar a ser. Ese momento lo cambió todo, no porque el universo conspirara a su favor de manera mágica, sino porque sus decisiones, sus palabras, su postura, su forma de relacionarse con el dinero y con las oportunidades cambiaron desde adentro hacia afuera. Todo lo que vino después fue consecuencia de esa decisión invisible. Llevo décadas estudiando por qué algunas personas logran resultados extraordinarios partiendo desde cero, mientras que otras, con mejores recursos, mejores conexiones y más educación formal, se quedan atrapadas en el mismo ciclo año tras año. La respuesta que he encontrado una y otra vez no está en la suerte, no está en el talento innato y definitivamente no está en las circunstancias del entorno. Está en algo mucho más profundo y mucho más accesible de lo que la mayoría imagina. Está en la identidad que decides adoptar antes de que los resultados lleguen. Hoy quiero hablar contigo de eso. Quiero hablarte de cómo piensa realmente alguien que ha alcanzado la libertad financiera. Quiero mostrarte los errores que cometen casi todos los que empiezan a construir riqueza y también los que llevan años intentándolo sin lograrlo. Quiero darte herramientas concretas, principios que puedas aplicar desde hoy, no desde el lunes, no cuando tengas más dinero, no cuando las circunstancias sean perfectas, desde hoy. Pero antes de entrar en los principios, necesito contarte algo que me ocurrió hace muchos años cuando yo mismo no tenía nada. Crecí en una familia con pocos recursos, no terminé el bachillerato. Trabajé en empleos que no requerían ninguna habilidad especial. Lavé platos, cargué mercancía, vendí en la calle. Hubo una época en mi vida en que dormí en mi coche porque no tenía dinero para pagar un cuarto. En aquel entonces, yo pensaba que el problema era externo. Pensaba que si tuviera más dinero, si encontrara el empleo correcto, si alguien me diera una oportunidad, entonces las cosas cambiarían. Pero las cosas no cambiaban y la razón era simple. Aunque yo tardé años en verla con claridad, el problema no era lo que tenía o no tenía. El problema era la forma en que yo pensaba sobre mí mismo y sobre el dinero. El día que eso cambió no fue un día espectacular. Fue un día ordinario en que leí algo que me sacudió por dentro. Era una frase sencilla que decía que si quieres tener lo que los exitosos tienen, primero debes hacer lo que los exitosos hacen. Si quieres hacer lo que los exitosos hacen, primero debes pensar como los exitosos piensan. Primero debes verte a ti mismo como ellos se ven a sí mismos. Esa cadena lógica me pareció tan obvia que casi la ignoré. Pero algo me hizo detenerme, porque me di cuenta de que yo nunca me había visto como alguien exitoso. Nunca. Me veía como alguien que estaba tratando de salir adelante, como alguien que esperaba que las cosas mejoraran, como alguien que quizás algún día, si tenía suerte, podría tener una vida mejor. Esa forma de verme a mí mismo era exactamente lo que estaba creando mi realidad. Esto es lo primero que quiero que entiendas hoy. Tu imagen de ti mismo es el molde desde el cual se fabrica tu vida. No es metáfora, es psicología aplicada. Cuando tú tienes una imagen interna de quién eres, tu mente subconsciente trabaja las 24 horas del día para hacer que tu realidad externa sea consistente con esa imagen interna. Si te ves como alguien que siempre tiene problemas con el dinero, tu mente encontrará formas de crear exactamente eso, aunque conscientemente estés haciendo todo lo posible por ganar más. Si te ves como alguien que no merece el éxito, sabotearás tus propias oportunidades sin darte cuenta. Si te ves como alguien que siempre llega tarde, siempre habrá una razón para llegar tarde. No porque seas mala persona, sino porque tu conducta siempre buscará ser coherente con tu identidad. Los psicólogos llaman a esto consistencia cognitiva. Es uno de los mecanismos más poderosos que existen en la mente humana. Tú siempre actuarás de manera consistente con la imagen que tienes de ti mismo. Siempre sin excepción. Por eso el primer trabajo. Antes de hablar de estrategias financieras, antes de hablar de inversiones, antes de hablar de hábitos productivos, es trabajar en esa imagen. Porque si cambias la imagen, todo lo demás empieza a cambiar de forma natural y casi automática. Ahora bien, ¿cómo se cambia esa imagen? Aquí es donde mucha gente se equivoca. Piensan que la imagen cambia cuando cambian los resultados, que primero hay que tener éxito y entonces uno se sentirá exitoso. Pero eso es exactamente al revés. La imagen tiene que cambiar primero y los resultados vendrán después. Esto no es pensamiento positivo vacío, es la comprensión de cómo funciona realmente el cerebro humano. Cuando actúas como si ya fueras la persona que quieres ser,
Cuando tomas decisiones como esa persona, tomaría decisiones. Cuando usas tu tiempo como esa persona, usaría su tiempo. Cuando hablas de dinero como esa persona. Hablaría de dinero, tu cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales. Empieza a normalizar esos patrones de pensamiento y comportamiento. Y con el tiempo, lo que al principio era un esfuerzo consciente se convierte en tu forma natural de ser. Permíteme darte un ejemplo concreto. Tuve un estudiante hace algunos años, lo llamaré Carlos para proteger su privacidad, que vino a uno de mis seminarios completamente frustrado. Tenía 38 años, trabajaba en ventas, ganaba un salario decente, pero nunca tenía dinero al final del mes. Había intentado ahorrar varias veces, había leído libros de finanzas personales, había hecho presupuestos. Nada funcionaba. Cuando hablé con él en privado y le pregunté cómo se describía a sí mismo en términos financieros, me dijo algo que me resultó muy revelador. Me dijo: soy de las personas que no saben manejar el dinero. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera un hecho biológico, como si fuera algo con lo que había nacido y no podía cambiar. Le pregunté desde cuándo creía eso. Pensó un momento y me dijo que desde niño, que su padre siempre decía que en su familia nadie sabía guardar el dinero, que era algo que venía de generación en generación. Y ahí estaba la raíz. Carlos no tenía un problema financiero. Carlos tenía un problema de identidad. Se había apropiado de una historia que ni siquiera era suya, una historia que su padre había heredado de su padre y que probablemente nadie había cuestionado nunca. Lo que hicimos juntos fue muy simple, pero profundamente poderoso. Le pedí que durante los siguientes 30 días, cada vez que tomara una decisión relacionada con el dinero, se preguntara cómo decidiría esto alguien que es excelente manejando sus finanzas, no que fingiera ser rico, no que se engañara sobre su situación real, sino simplemente que adoptara temporalmente la perspectiva de alguien que sí tenía esa habilidad y que actuara desde esa perspectiva. Al principio le pareció artificial. Me dijo que se sentía como un actor interpretando un papel que no le correspondía. Le dije que eso era exactamente lo correcto, que todo aprendizaje comienza con imitación consciente antes de convertirse en habilidad natural. Los niños aprenden a caminar imitando, los músicos aprenden tocando piezas que están por encima de su nivel actual. Los atletas visualizan movimientos perfectos antes de ejecutarlos. La actuación consciente de un nuevo patrón es el primer paso para internalizarlo. 3 meses después, Carlos me escribió. Me dijo que algo había cambiado en su forma de relacionarse con el dinero, no de manera dramática al principio, sino en pequeñas decisiones cotidianas. Empezó a notar gastos que antes no veía. Empezó a sentir incomodidad cuando gastaba de manera impulsiva, una incomodidad que antes no existía. Empezó a encontrar satisfacción en guardar una pequeña cantidad cada semana, algo que antes le parecía imposible de sostener. 1 año después, tenía su primer fondo de emergencia. 2 años después, había empezado a invertir por primera vez en su vida, que había cambiado en su situación externa. Nada al principio. Seguía ganando lo mismo, seguía teniendo los mismos gastos básicos. Lo que había cambiado era su identidad financiera. Y eso lo cambió todo. Este principio tiene implicaciones enormes que quiero explorar contigo hoy, porque no se aplica solo al dinero. Se aplica a cada área de tu vida, pero dado que estamos hablando de independencia financiera, de riqueza y de mentalidad, vamos a enfocarnos en cómo este principio transforma específicamente la relación que tienes con el dinero. Empecemos por algo que pocas personas están dispuestas a examinar honestamente: sus creencias sobre el dinero. Todos tenemos un conjunto de creencias sobre el dinero que se formaron en la infancia y la adolescencia, mucho antes de que tuviéramos la capacidad de evaluarlas críticamente. Estas creencias operan como programas en el fondo de nuestra mente y determinan casi todas nuestras decisiones financieras sin que nos demos cuenta. Algunas de las creencias más comunes que he encontrado en miles de estudiantes a lo largo de los años son estas: el dinero es la raíz de todos los males. Los ricos son codiciosos o deshonestos. Hablar de dinero es de mala educación. No soy bueno con los números. El dinero no da la felicidad. Para ganar mucho hay que sacrificar la familia o la salud. Yo no soy de esa clase de personas que se hacen ricas. ¿Reconoces alguna de estas? Quizás no las piensas de forma explícita, pero si las escuchas y sientes algo parecido a un reconocimiento, si algo dentro de ti dice, sí, eso es verdad, entonces esa creencia está operando en tu sistema. Está afectando tus decisiones de maneras que probablemente no ves. Quiero detenerme especialmente en una de estas creencias porque es quizás la más destructiva y también la más extendida.
La idea de que los ricos son de alguna manera menos éticos, menos honrados o menos merecedores de respeto que las personas con menos dinero. Esta creencia es devastadora porque crea un conflicto interno profundo. Si tú en el fondo crees que los ricos son malos y al mismo tiempo quieres ser rico, una parte de ti estará constantemente saboteando tu progreso para que no te conviertas en lo que inconscientemente crees que es malo. He visto esto una y otra vez. Personas brillantes, trabajadoras, con habilidades genuinas que cada vez que se acercan a un nivel de éxito significativo encuentran una manera de arruinarlo. Un negocio que va muy bien y de repente toman una decisión incomprensible que lo destruye. Una oportunidad de inversión que rechazan sin una razón lógica clara. Una relación profesional prometedora que sabotean con una conducta inexplicable. Cuando profundizas con estas personas, casi siempre encuentras esa creencia enterrada en algún lugar. La creencia de que el éxito financiero los convertiría en alguien que no quieren ser. La verdad, y esto lo digo con toda la convicción que tengo después de décadas de estudio y de conocer a miles de personas exitosas, es que el dinero no cambia el carácter de las personas. Lo amplifica. Si eres generoso con poco, serás generoso con mucho. Si eres irresponsable con poco, serás honesto con mucho. Si eres irresponsable con mucho, el dinero es un amplificador, no un corruptor. Las personas más ricas que he conocido en mi vida, los verdaderos creadores de riqueza, no los herederos ni los que ganaron la lotería, sino los que construyeron su prosperidad desde cero, son algunas de las personas más disciplinadas, generosas y éticas que he conocido. Porque la riqueza genuina se construye creando valor para otros. No hay otra forma sostenible de hacerlo. Esto nos lleva a otro principio fundamental que quiero que grabes en tu mente. La riqueza es una consecuencia, no un objetivo. Las personas que persiguen el dinero directamente, que se despiertan cada mañana pensando en cómo ganar más dinero, rara vez lo logran de manera sostenida. Las personas que se despiertan cada mañana pensando en cómo crear más valor, en cómo servir mejor a sus clientes, en cómo resolver problemas más grandes para más personas, esas personas inevitablemente atraen riqueza como consecuencia natural de lo que hacen. Esta distinción parece sutil, pero es enorme en la práctica. Cuando tu enfoque está en el dinero, tomas decisiones cortoplacistas. Buscas el atajo, el esquema rápido, la oportunidad de ganar sin dar. Eso tiene dos problemas. Primero, rara vez funciona a largo plazo. Segundo, aunque funcione temporalmente, no construye la base sólida que necesitas para una prosperidad duradera. Cuando tu enfoque está en el valor, en cambio, tomas decisiones muy diferentes. Te preguntas qué problema puedo resolver hoy. ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo entregar más de lo que prometo? ¿Cómo puedo hacer que la experiencia de mis clientes sea tan buena que hablen de mí con sus amigos? Esas preguntas generan acciones que construyen reputación, confianza y relaciones, que son los verdaderos cimientos de cualquier éxito financiero duradero. Hay una frase que uso con frecuencia en mis seminarios y que siempre genera una reacción fuerte. La frase es esta: encuentra una manera de servir a 1 millón de personas y el $1.000.000 vendrá solo. No estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que es inevitable, porque el mercado, sea cual sea el mercado en el que operas, siempre recompensa el valor genuino. Piensa en cualquier persona o empresa que haya generado riqueza significativa de manera sostenida. Detrás de esa riqueza siempre hay valor creado para otros siempre. No hay excepciones reales a esta regla. Cuando parece que alguien se ha enriquecido sin crear valor, cuando parece que el dinero vino de manipulación o de engaño, invariablemente ese dinero desaparece con el tiempo o viene acompañado de consecuencias que hacen que no valga la pena. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los errores más costosos que cometen las personas cuando intentan construir riqueza. Y es un error que tiene que ver directamente con el tiempo, específicamente con la forma en que la mayoría de las personas valoran su tiempo. Existe una diferencia fundamental entre cómo piensa sobre el tiempo alguien con mentalidad de escasez y cómo piensa sobre el tiempo alguien con mentalidad de abundancia. La persona con mentalidad de escasez ve el tiempo como algo que se gasta a cambio de dinero. Va a trabajar, intercambia horas por salario y al final del mes tiene lo que tiene. Su relación con el tiempo es pasiva. El tiempo pasa y con él la oportunidad. La persona con mentalidad de abundancia ve el tiempo de manera completamente diferente. El tiempo como el recurso más valioso que existe, más valioso que el dinero, porque el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no. Por eso invierte su tiempo de manera estratégica, pensando no solo en el retorno inmediato, sino en el retorno compuesto a largo plazo.
Permíteme explicarte qué quiero decir con retorno compuesto del tiempo. Todos conocemos el concepto de interés compuesto en finanzas. Si inviertes $100 al 10% anual, al año siguiente tienes 110, pero en el segundo año el 10% se aplica sobre 110, no sobre 100, y así sucesivamente. Con el tiempo, el crecimiento se vuelve exponencial. Lo mismo ocurre con las habilidades, el conocimiento y las relaciones. Cuando inviertes tiempo en desarrollar una habilidad hoy, esa habilidad genera retornos mañana. Y esos retornos se acumulan. Una persona que invierte 1 hora diaria durante un año en aprender una habilidad relevante habrá dedicado más de 300 horas a ese aprendizaje. El nivel de competencia que se puede alcanzar en 300 horas de práctica deliberada es significativo en casi cualquier campo. Y esa competencia genera oportunidades que a su vez generan más oportunidades. Pero la mayoría de las personas no piensa en estos términos. La mayoría de las personas usa su tiempo libre, ese tiempo que no está vendido a un empleador, de manera reactiva. Televisión, navega en redes sociales, consume entretenimiento pasivo, no porque sean personas perezosas o sin ambición, sino porque nadie les ha enseñado a pensar en el tiempo como capital. Nadie les ha mostrado que cada hora que invierten en desarrollarse tiene un retorno compuesto que se multiplica con los años. Uno de los hábitos más consistentes que encuentro en las personas que han alcanzado la independencia financiera es lo que yo llamo la hora dorada. Es la primera hora del día antes de que el mundo empiece a hacer demandas sobre tu atención dedicada exclusivamente a tu desarrollo personal y profesional. Lectura, estudio, planificación estratégica, reflexión. 1 hora al día, todos los días, durante años. Ese hábito solo, ejecutado con consistencia, tiene el poder de transformar completamente la trayectoria de una vida. No te estoy pidiendo que creas esto en mi palabra. Te estoy pidiendo que lo pruebes. Comprométete durante 90 días a dedicar la primera hora de tu día a tu desarrollo. Lee libros en tu campo. Estudia a las personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Planifica tu día antes de que empiece. Reflexiona sobre tus objetivos y sobre los pasos que estás dando hacia ellos. 90 días. Y después dime si tu perspectiva sobre lo que es posible para ti no ha cambiado. Hablemos ahora de los hábitos financieros específicos que separan a quienes construyen riqueza de quienes no lo hacen. Porque al final, la riqueza no es el resultado de un evento único. No es el resultado de un negocio que de repente explota, ni de una inversión que de repente se multiplica. La riqueza es el resultado de cientos de pequeñas decisiones correctas tomadas de manera consistente durante años. Es el resultado de hábitos. El primero y más fundamental de estos hábitos es este: págate a ti mismo primero. Este concepto lleva décadas circulando en el mundo de las finanzas personales, pero la mayoría de las personas no lo aplica realmente. Y los que creen que lo aplican, a menudo lo hacen de manera incorrecta. Pagarte a ti mismo primero significa que antes de pagar cualquier factura, antes de cubrir cualquier gasto, antes de comprar cualquier cosa, apartas un porcentaje fijo de tus ingresos para inversión y ahorro, no lo que sobra al final del mes, porque normalmente no sobra nada. Lo primero, automáticamente, sin negociación interna. ¿Qué porcentaje? El número que escucho más frecuentemente en la literatura financiera es el 10%. Yo sugiero que empieces con lo que puedas sostener sin sentir que te estás privando de lo esencial, aunque sea el 1%, aunque sea el 5%. Lo importante no es el porcentaje inicial. Lo importante es el hábito, porque el hábito, una vez establecido, se puede escalar. Cuando empecé a aplicar este principio en mi propia vida, estaba en una situación económica muy ajustada. Empecé ahorrando el 5% de lo que ganaba. Era una cantidad pequeña, pero lo que esa cantidad pequeña hizo no fue solo acumular dinero. Hizo algo mucho más importante. Cambió mi relación psicológica con el dinero. Empecé a verme como alguien que ahorra. Empecé a tomar decisiones de gasto de manera diferente porque había establecido en mi mente que una parte de lo que ganaba era intocable. Y eso, con el tiempo, creó un momentón que fue creciendo. El segundo hábito es lo que yo llamo vivir por debajo de tus posibilidades. Esto suena obvio,
pero la forma en que la mayoría de las personas lo interpreta es incorrecta. Vivir por debajo de tus posibilidades no significa privarte de todo lo que disfrutas. No significa llevar una vida de austeridad monástica. Significa no expandir tus gastos al mismo ritmo que se expanden tus ingresos. Existe un fenómeno que los economistas llaman inflación del estilo de vida. Ocurre cuando cada vez que una persona gana más dinero, inmediatamente encuentra nuevas formas de gastarlo. El salario sube y sube también el apartamento, el coche, las vacaciones, los restaurantes. El resultado es que a pesar de ganar más, la persona no acumula más. Sigue viviendo al límite de sus ingresos, solo que en un nivel más alto. Las personas que construyen riqueza genuina hacen algo diferente. Cuando sus ingresos aumentan, aumentan también su tasa de ahorro e inversión, pero mantienen sus gastos de vida en un nivel razonablemente constante, al menos durante los años de construcción. Esto crea una brecha creciente entre lo que ganan y lo que gastan. Y esa brecha es donde se construye el capital. Conozco a personas que ganan 10 veces más que sus vecinos y tienen menos patrimonio neto. Conozco a personas con ingresos modestos que han construido una independencia financiera sólida simplemente porque durante décadas mantuvieron esa disciplina de vivir por debajo de sus posibilidades y reinvertir la diferencia. El ingreso no es lo que determina la riqueza. La diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, multiplicada por el tiempo, es lo que determina la riqueza. El tercer hábito es educarse financieramente de manera continua. Aquí quiero ser muy específico, porque hay una confusión frecuente sobre qué significa educación financiera. Educación financiera no significa saber de economía macroeconómica. No significa entender los mercados de derivados. No significa ser capaz de leer un balance contable de una empresa. Aunque todo eso puede ser útil en cierto punto, la educación financiera fundamental que necesitas para construir riqueza personal es mucho más básica y mucho más práctica. Significa entender cómo funciona el interés compuesto. Significa saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Significa entender los principios básicos de la diversificación. Significa conocer las opciones de inversión disponibles para alguien en tu situación actual. Significa entender los impuestos suficientemente bien como para no pagar más de lo necesario. Esta educación no requiere un título universitario, requiere la voluntad de leer, de estudiar, de hacer preguntas. El retorno sobre esta inversión de tiempo es potencialmente el más alto de cualquier inversión que puedas hacer. Recuerdo haber leído en algún momento que la diferencia entre una persona que invierte de manera informada y una que no lo hace puede ser a lo largo de una vida de trabajo de cientos de miles o incluso millones de dólares. No, porque el inversor informado tome riesgos mayores, sino porque evita los errores más costosos, porque entiende el valor del tiempo en las inversiones, porque sabe cuándo la paciencia es más poderosa que la acción. Hablemos de inversión, porque quiero desmitificar algunos conceptos que creo que alejan a muchas personas de construir su patrimonio. El primero es la idea de que para invertir necesitas mucho dinero. Esto es falso. Es una de las mentiras más costosas que existe en el imaginario popular sobre las finanzas. Hoy en día, con las herramientas disponibles, puedes empezar a invertir con cantidades muy pequeñas. Lo que importa no es la cantidad inicial. Lo que importa es el tiempo que esa inversión tiene para crecer. Permíteme darte un ejemplo que siempre impacta cuando lo comparto en mis conferencias. 2 personas, misma edad, mismos ingresos. La primera empieza a invertir a los 25 años una cantidad modesta cada mes y lo hace durante 10 años. Luego para completamente. La segunda empieza a invertir a los 35 años la misma cantidad mensual y lo hace durante 30 años hasta la jubilación. ¿Quién tiene más dinero al final? Asumiendo un rendimiento promedio razonable, es la primera persona. La que invirtió durante menos tiempo, pero empezó antes. El poder del tiempo en la inversión es tan grande que 10 años de ventaja pueden superar 30 años de contribuciones posteriores. Esto es el interés compuesto en acción. Es la razón por la que el mejor momento para empezar a invertir, si no lo has hecho aún, es hoy. No cuando tengas más dinero, no cuando las condiciones del mercado sean perfectas. Hoy, el segundo mito sobre la inversión que quiero desmantelar es que necesitas saber exactamente qué va a pasar en los mercados para invertir bien. Esto también es falso y es una creencia que paraliza a millones de personas. La verdad es que nadie sabe exactamente qué va a pasar en los mercados.
ni los mejores analistas del mundo, ni los gestores de fondos más sofisticados, ni los economistas más brillantes. Nadie puede predecir con consistencia los movimientos del mercado a corto plazo. Pero lo que sí sabemos, lo que la historia ha demostrado de manera consistente durante más de un siglo, es que los mercados financieros bien diversificados tienden a crecer a largo plazo, no en línea recta, con caídas, con crisis, con periodos de incertidumbre. Pero la tendencia a largo plazo es de crecimiento. El inversor que entiende esto, que no entra en pánico cuando los mercados caen, que mantiene su estrategia con disciplina a través de los ciclos, ese inversor tiende a obtener resultados muy superiores al promedio. La mayoría de los inversores individuales obtiene rendimientos muy por debajo del rendimiento del mercado, no porque el mercado les juegue en contra, sino porque toman decisiones emocionales. Compran cuando los mercados están altos, cuando todo el mundo está entusiasmado. Venden cuando los mercados caen, cuando el miedo se apodera del ambiente, hacen exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Lo hacen porque no han trabajado su mentalidad de inversión, porque sus emociones gobiernan sus decisiones financieras. Aquí es donde la psicología del dinero se vuelve absolutamente crítica. Tus emociones son tu mayor enemigo cuando se trata de tomar decisiones financieras de largo plazo. No porque las emociones sean malas en sí mismas, sino porque están diseñadas evolutivamente para responder a amenazas inmediatas, no para optimizar el crecimiento patrimonial a 20 años vista. Cuando el mercado cae un 30%, tu cerebro primitivo interpreta eso como una amenaza existencial y grita, huye, vende, protégete. Pero el inversor disciplinado, el que ha trabajado su mentalidad, sabe que eso no es una amenaza, es una oportunidad. Es como si tu tienda favorita pusiera todo a un 30% de descuento. No huyes de la tienda, compras más. Warren Buffett, quizás el inversor más exitoso de la historia, tiene una frase que resume esto perfectamente. Dice que debes ser codicioso cuando los demás tienen miedo y tener miedo cuando los demás son codiciosos. Es una inversión completa de la respuesta emocional natural. Es exactamente lo que distingue al inversor extraordinario del inversor promedio. Pero para poder ir en contra de tu respuesta emocional natural en los momentos de mayor presión, necesitas haber construido previamente una claridad profunda sobre tus objetivos, tu estrategia y tolerancia al riesgo. Necesitas haber practicado la disciplina en momentos de menor presión para poder mantenerla en los momentos críticos. Necesitas haber trabajado tu identidad como inversor, de manera que en los momentos difíciles tu identidad te ancle a tu estrategia en lugar de permitir que el pánico te arrastre. Quiero hablar ahora de algo que considero una de las revelaciones más contraintuitivas sobre la riqueza. Y es esto: la mayoría de las personas cree que la riqueza se construye ganando más, pero la riqueza se construye, en realidad, gestionando mejor lo que ya tienes. Esto no significa que ganar más no sea importante, significa que sin las habilidades de gestión adecuadas, más dinero solo crea más problemas. Hay estudios que muestran que un porcentaje sorprendentemente alto de personas que ganan premios de lotería importantes terminan en peor situación financiera pocos años después de ganar el premio que antes de ganarlo. ¿Cómo es posible eso? Porque recibieron una cantidad enorme de dinero sin haber desarrollado las habilidades mentales y los hábitos necesarios para gestionarlo. El dinero amplificó sus patrones existentes, que en muchos casos incluían gastos impulsivos, generosidad sin límites con personas que no lo merecían y ausencia de estrategia financiera. Lo mismo ocurre con personas que reciben aumentos de salario significativos o que venden un negocio por una cantidad importante. Sin las habilidades de gestión adecuadas, ese dinero desaparece con una rapidez sorprendente. Con las habilidades adecuadas, incluso cantidades modestas pueden convertirse en la base de una independencia financiera sólida. ¿Cuáles son esas habilidades de gestión? Hay 3 que considero fundamentales. La primera es la capacidad de distinguir entre gastos que crean valor futuro y gastos que solo crean placer presente. No estoy diciendo que el placer presente sea malo. Estoy diciendo que una persona financieramente inteligente es consciente de la diferencia y toma sus decisiones de manera deliberada, no reactiva. La segunda habilidad es la capacidad de evaluar oportunidades con criterio, no con emoción. Cuando alguien te presenta una oportunidad de negocio o de inversión, ¿cómo la evalúas? La evalúas basándote en el entusiasmo del presentador, en el miedo a perderte algo, en la presión social de que todos los demás parecen estar aprovechándola, o la evalúas basándote en criterios objetivos. ¿Cuál es el riesgo real?
¿Cuál es el retorno esperado? ¿Cuánto tiempo requiere? ¿Es consistente con mi estrategia general? ¿Entiendo suficientemente bien este negocio o mercado como para tomar una decisión informada? La tercera habilidad es la paciencia, y esta es quizás la más difícil de cultivar en el mundo actual, donde todo está diseñado para la gratificación inmediata. La riqueza genuina se construye lentamente, no en semanas ni en meses, en años y décadas. La persona que no tiene desarrollada la capacidad de esperar, de mantener el rumbo cuando los resultados no son inmediatamente visibles, esa persona abandonará su estrategia precisamente cuando está a punto de dar frutos. He visto esto ocurrir con una regularidad descorazonadora. Personas que empiezan un negocio con una idea genuinamente buena, que trabajan duro durante meses y que abandonan justo antes de que el negocio hubiera despegado. Personas que empiezan una estrategia de inversión sólida, que la mantienen durante un par de años y que la abandonan en el primer periodo de resultados mediocres. Personas que empiezan a desarrollar una habilidad valiosa, que hacen un progreso real y que se rinden cuando el progreso se vuelve más lento, sin saber que ese es precisamente el momento en que el aprendizaje se está consolidando en el nivel más profundo. La paciencia no es pasividad. La paciencia es la disciplina activa de mantenerse en movimiento hacia un objetivo a largo plazo sin dejarse desviar por los obstáculos y las decepciones del camino. Es una de las características más consistentes que encuentro en las personas que han alcanzado la libertad financiera. No necesariamente la más brillante, no necesariamente la más talentosa, pero sí la más paciente. Quiero hacer una pausa aquí y hablarte de algo que puede ser incómodo de escuchar, pero que considero absolutamente necesario. Quiero hablarte del papel que juega la responsabilidad personal en la construcción de riqueza. Vivimos en una cultura que tiene una tendencia creciente a explicar los resultados personales en términos de circunstancias externas. El sistema está en mi contra. No tuve las oportunidades correctas. Mi familia no me apoyó. La economía está mal, el gobierno no ayuda, y es cierto que las circunstancias externas existen. Es cierto que el punto de partida no es el mismo para todos. Es cierto que hay injusticias reales en el mundo. Pero hay algo que también es cierto, algo que he observado en miles de personas de decenas de países y culturas diferentes, y es esto: la persona que asume responsabilidad total sobre sus resultados, que dice, independientemente de mis circunstancias, yo soy responsable de lo que hago con ellas. Esa persona invariablemente logra más que la persona que atribuye sus resultados a factores externos, aunque ambas empiecen desde el mismo punto. No porque la primera persona tenga más suerte, sino porque la persona que asume responsabilidad total busca soluciones donde la otra busca excusas, encuentra recursos donde la otra encuentra obstáculos, aprende de sus fracasos donde la otra los usa como evidencia de que el éxito no es posible para ella. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió algo que siempre me impacta cuando lo recuerdo. Dijo que entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta. Y en esa elección está nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde vive la responsabilidad personal. Es donde vive la posibilidad de actuar como si ya fueras la persona que quieres ser, aunque las circunstancias no sean las ideales. Donde se toman las decisiones que, acumuladas a lo largo del tiempo, construyen una vida extraordinaria o una vida ordinaria. Esto no significa ignorar las dificultades reales. Significa no permitir que las dificultades te definan ni te limiten. Significa mantener el foco en lo que puedes controlar, que es tu respuesta, tu actitud, tu esfuerzo, tus decisiones, y no malgastar energía en lo que no puedes controlar. Ahora quiero hablar de algo que tiene una relación directa con la riqueza, pero que pocas personas conectan de manera explícita. Quiero hablar de las relaciones, específicamente de cómo las personas con las que pasas más tiempo afectan directamente tu trayectoria financiera. Existe un principio que he observado tan consistentemente que lo considero una ley. La ley dice que tus ingresos tenderán a ser el promedio de los ingresos de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Esto no es magia. Es el resultado de múltiples mecanismos psicológicos y sociales que operan de manera continua.
Cuando pasas tiempo con personas que tienen cierto nivel de ingresos y cierto estilo de vida, eso se convierte en tu norma. Tu mente subconsciente lo registra como lo normal, lo esperable, lo que es posible. Si las personas de tu entorno cercano ganan $30,000 al año, tu mente tenderá a considerar eso como lo normal para alguien como tú. Si las personas de tu entorno cercano ganan $300,000 al año, tu mente expandirá su concepto de lo que es normal y posible para ti. Además, las conversaciones que tienes con las personas de tu entorno modelan tu forma de pensar. Si tus conversaciones habituales giran en torno a las dificultades económicas, a lo caro que está todo, a lo difícil que es progresar, esas conversaciones refuerzan una mentalidad de escasez. Si tus conversaciones giran en torno a oportunidades, a estrategias, a ideas de negocio, a libros que están leyendo, a inversiones que están considerando, esas conversaciones refuerzan una mentalidad de abundancia. Esto no significa que debas abandonar a tus amigos de siempre o que debas ser snob con las personas que no han alcanzado cierto nivel económico. Significa que debes ser deliberado sobre a quién buscas como mentores, como socios, como modelos. Significa que debes buscar activamente la compañía de personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr, que piensan de la manera en que tú quieres pensar, que tienen los hábitos que tú quieres desarrollar. Una de las inversiones de tiempo más rentables que puedes hacer es buscar un mentor. Alguien que haya recorrido el camino que tú quieres recorrer, que haya cometido los errores que tú quieres evitar, que haya desarrollado las habilidades que tú necesitas desarrollar. El acceso a ese conocimiento, a esa perspectiva, puede ahorrarte años de errores costosos y acelerar tu progreso de maneras que son difíciles de cuantificar, pero que son absolutamente reales. ¿Cómo encuentras un mentor? La respuesta más honesta es que los mentores no se piden directamente. Se atraen siendo el tipo de persona que un mentor querría ayudar, siendo curioso, siendo coachable, siendo alguien que aplica lo que aprende, siendo alguien que agradece genuinamente la orientación que recibe. Los mejores mentores que he tenido en mi vida no vinieron porque los busqué explícitamente. Vinieron porque estaba en los lugares correctos, haciendo las preguntas correctas, mostrando el tipo de compromiso que hace que una persona experimentada quiera invertir su tiempo en ayudarte. Hablemos ahora de metas, porque no puedo hablar de mentalidad de éxito sin hablar de la claridad de propósito. Y aquí también quiero contradecir una creencia popular. Mucha gente cree que establecer metas significa escribir una lista de cosas que quieres tener: un coche mejor, una casa más grande, unas vacaciones de lujo. Aunque esas cosas pueden ser motivadoras a corto plazo, no son las metas que transforman vidas. Las metas que transforman vidas son las que están conectadas con quién quieres ser, no solo con qué quieres tener. Hay una diferencia enorme entre la meta de quiero ganar $100,000 al año y la meta de quiero convertirme en el tipo de profesional o empresario que naturalmente genera $100,000 al año como resultado del valor que crea. La primera meta es sobre un resultado externo. La segunda meta es sobre una transformación interna. Y la segunda meta, cuando se persigue con consistencia, inevitablemente produce el resultado externo como consecuencia. Esto conecta directamente con el principio central de todo lo que estamos hablando hoy. Piensa y actúa como si ya fueras el mejor, no el mejor en términos de arrogancia o de comparación con otros, el mejor en términos de tu potencial más alto, la versión más desarrollada, más disciplinada, más hábil, más sabia de ti mismo. ¿Cómo tomaría decisiones esa versión de ti? ¿Cómo usaría su tiempo? ¿Cómo gestionaría su dinero? ¿Cómo respondería a los obstáculos? ¿Cómo trataría a las personas? ¿Qué hábitos tendría? ¿Qué tipo de conversaciones tendría? ¿Qué tipo de contenido consumiría? Estas preguntas, cuando se hacen con honestidad y se responden con claridad, crean una brecha visible entre quién eres hoy y quién quieres ser. Y esa brecha no es una fuente de desánimo, es una fuente de dirección. El mapa que te dice exactamente dónde necesitas trabajar, qué hábitos necesitas cambiar, qué habilidades necesitas desarrollar, qué creencias necesitas cuestionar. Quiero hablarte ahora de algo que considero uno de los conceptos más subestimados en el mundo del éxito financiero: el concepto de los activos intangibles. Cuando la mayoría de las personas piensa en activos, piensa en cosas físicas: dinero en el banco, propiedades, acciones, negocios. Pero hay una categoría de activos que es igualmente poderosa y que muchas personas ignoran completamente. Son los activos intangibles: tu reputación, tu red de contactos, tus habilidades, tu conocimiento, tu credibilidad. Estos activos intangibles tienen características muy especiales. No se pueden robar.
No pierden valor en una crisis económica, de hecho, en muchos casos se vuelven más valiosos en tiempos difíciles. Tienen un efecto multiplicador sobre todos los demás activos que tienes. Una persona con una reputación sólida y una red de contactos poderosa puede perder todo su dinero en una crisis y reconstruirlo en relativamente poco tiempo, porque tiene los activos intangibles que le permiten crear valor de nuevo. Una persona sin esos activos intangibles puede tener mucho dinero hoy, pero es vulnerable de maneras que no siempre ve. Esto tiene implicaciones prácticas muy concretas. Significa que cada interacción que tienes con otra persona es una oportunidad de construir o de deteriorar un activo intangible. Cada promesa que cumples o que no cumples, cada vez que entregas más de lo que prometiste o menos, cada vez que tratas a alguien con respeto y consideración o con indiferencia. Todo eso está construyendo o destruyendo activos intangibles que tienen un impacto real y medible en tu capacidad de generar riqueza. Las personas que alcanzan la independencia financiera de manera sostenida entienden esto intuitivamente. Por eso son tan cuidadosas con su reputación. Por eso invierten tanto en sus relaciones. Por eso tratan a cada persona independientemente de su estatus o de su utilidad aparente con genuino respeto, no porque sean santos, sino porque entienden que el mundo es pequeño, que las conexiones importan y que la persona que hoy parece sin importancia puede ser mañana la persona que te abra la puerta más importante de tu carrera. Hay un principio que me gusta llamar el principio de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, cosechas, no necesariamente de la misma persona a la que le das. No necesariamente en el mismo momento, pero en algún lugar, en algún momento, lo que has dado regresa y lo que has retenido o quitado también regresa. Este principio opera con una consistencia que cuando empiezas a observarlo conscientemente, te resulta casi imposible ignorar. Las personas más prósperas que conozco son también algunas de las más generosas, no generosas de manera imprudente, no generosas sin discernimiento, sino generosas de manera estratégica y genuina. Generosas con su tiempo cuando alguien necesita orientación. Generosas con su conocimiento cuando pueden ayudar a alguien a evitar un error. Generosas con sus recursos cuando la oportunidad de crear valor genuino se presenta. Y esa generosidad no es ingenuidad, es una comprensión profunda de cómo funciona realmente el mundo. El mundo recompensa a quienes crean valor para otros y la generosidad en sus múltiples formas es una de las maneras más directas de crear valor. Ahora, quiero hablar de algo que muchas personas en el camino hacia la independencia financiera experimentan, pero pocas hablan abiertamente. Quiero hablar del miedo al fracaso y de cómo ese miedo puede ser el obstáculo más grande entre donde estás hoy y donde quieres estar. El miedo al fracaso es universal. No he conocido a ninguna persona exitosa que no haya experimentado miedo al fracaso en algún momento de su camino. La diferencia entre las personas que logran sus objetivos y las que no es la ausencia de miedo. La relación que tienen con ese miedo. Las personas que no logran sus objetivos permiten que el miedo al fracaso les impida actuar. Se quedan en la zona de análisis, de planificación, de preparación indefinida. Siempre hay algo más que estudiar, algo más que preparar, algo más que esperar antes de dar el paso. Y el tiempo pasa y la oportunidad pasa. Y el miedo sigue ahí intacto porque nunca fue confrontado. Las personas que logran sus objetivos también sienten miedo, pero han desarrollado la comprensión de que el fracaso no es el opuesto del éxito, es parte del camino hacia el éxito. Cada fracaso contiene información valiosa. Cada error señala algo que necesita ser ajustado. Cada caída es una oportunidad de aprender algo que no podría haberse aprendido de ninguna otra manera. Thomas Edison falló miles de veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía habiendo fallado tantas veces, Edison respondió que no había fallado, que había encontrado 10.000 maneras que no funcionaban. Esa perspectiva, esa reinterpretación del fracaso como información en lugar de como derrota, es característica de todas las personas que eventualmente logran resultados extraordinarios. Yo mismo he fallado muchas veces en mi vida. He tenido negocios que no funcionaron. He tomado decisiones de inversión que resultaron ser errores. He contratado personas equivocadas. He perseguido estrategias que no dieron los resultados esperados. Y cada uno de esos fracasos me enseñó algo que no podría haber aprendido de ninguna otra manera. Cada uno de esos fracasos fue un paso necesario en el camino hacia los éxitos que eventualmente llegaron. La pregunta no es si vas a fracasar. La pregunta es si cuando fracases vas a aprender de ello y seguir adelante, o si vas a usar ese fracaso como evidencia de que el éxito
no es para ti. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver directamente con la velocidad a la que puedes alcanzar tus objetivos financieros. Tiene que ver con el enfoque, específicamente con el poder de hacer una sola cosa extraordinariamente bien. Vivimos en una cultura que celebra la multitarea, que admira a las personas que tienen múltiples proyectos simultáneos, que valora la diversidad de intereses y actividades. Aunque la diversidad tiene su lugar, hay un principio que los grandes creadores de riqueza entienden y que va en contra de esta cultura. Es el principio de la concentración. Las personas que construyen riqueza extraordinaria en el menor tiempo posible son, sin excepción, personas que se concentran con una intensidad notable en una cosa a la vez. No hacen 10 cosas mediocremente. Hacen una cosa excepcionalmente bien hasta que esa cosa genera los resultados que buscan y solo entonces pasan a la siguiente. Esto aplica tanto a las habilidades que desarrollas como a los negocios que construyes y a las inversiones que haces. El inversor que diversifica demasiado pronto antes de entender profundamente ningún área obtiene resultados mediocres en todas ellas. El empresario que abre múltiples negocios simultáneamente antes de haber hecho funcionar ninguno, fracasa en todos. El profesional que intenta desarrollar 10 habilidades al mismo tiempo termina siendo mediocre en todas. La concentración, el enfoque sostenido en una sola prioridad durante el tiempo suficiente para lograr resultados significativos es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. También es una de las más difíciles en el mundo actual, donde las distracciones son constantes y donde la presión de hacer más cosas simultáneamente es enorme. Pero los resultados que genera la concentración sostenida son tan superiores a los que genera la dispersión que vale absolutamente la pena el esfuerzo de cultivarla. Hablemos ahora de la salud como activo financiero. Sé que esto puede parecer un desvío del tema, pero te aseguro que no lo es, porque tu capacidad de generar ingresos, de pensar con claridad, de mantener la energía y la disciplina necesarias para construir riqueza, depende directamente de tu salud física y mental. Las personas que descuidan su salud en la búsqueda del éxito financiero están cometiendo uno de los errores más costosos que existen, porque llegan a un punto en que la salud deteriorada les impide disfrutar de la riqueza que han acumulado o peor, les obliga a gastar esa riqueza en recuperar la salud que descuidaron. Los estudios sobre hábitos de personas exitosas son notablemente consistentes en un punto. Las personas que han alcanzado niveles altos de éxito, sostenido casi universalmente, mantienen hábitos de ejercicio regular, sueño adecuado y alimentación razonablemente consciente. No porque sean obsesionados con la salud, sino porque entienden que su cuerpo y su mente son las herramientas con las que construyen todo lo demás, y una herramienta mal mantenida da resultados inferiores. El ejercicio, en particular, tiene beneficios que van mucho más allá de la salud física. El ejercicio regular mejora la función cognitiva, aumenta la energía, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y aumenta la capacidad de concentración. Todos esos beneficios se traducen directamente en mayor productividad y mejores decisiones, que a su vez se traducen en mejores resultados financieros. Cuando incluyo el ejercicio en la lista de hábitos de las personas exitosas, a veces recibo resistencia, personas que dicen que no tienen tiempo para hacer ejercicio. Mi respuesta siempre es la misma. No tienes tiempo para no hacer ejercicio. El tiempo que inviertes en mantener tu energía y tu claridad mental se multiplica en productividad durante el resto del día. Es una de las inversiones de tiempo con mayor retorno que existen. Quiero hablar ahora de algo que considero fundamental para la independencia financiera y que muy pocas personas discuten de manera honesta. Quiero hablar de la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos y de por qué la independencia financiera real requiere construir fuentes de ingresos que no dependan directamente de tu tiempo. La mayoría de las personas trabaja para ganar dinero, intercambia tiempo por dinero y aunque eso es completamente válido como punto de partida, tiene un límite fundamental. El tiempo es finito. Hay un límite a cuántas horas puedes trabajar y por lo tanto hay un límite a cuánto puedes ganar con ese modelo. La independencia financiera, en su esencia más simple, significa tener fuentes de ingresos que generen dinero independientemente de si estás trabajando activamente o no. Ingresos que llegan mientras duermes, mientras descansas, mientras pasas tiempo con tu familia. Eso puede venir de inversiones, de propiedades que generan renta, de negocios que funcionan sin tu presencia directa, de regalías por trabajo creativo, de múltiples fuentes. El camino hacia esos ingresos pasivos casi siempre requiere trabajo activo intenso al principio.
No hay atajos reales, pero la diferencia entre las personas que eventualmente construyen esa libertad y las que no es que las primeras entienden desde el principio que el objetivo no es solo ganar más. El objetivo es construir sistemas que generen valor de manera continua, con o sin su presencia activa. Esto requiere un cambio fundamental en cómo piensas sobre tu trabajo y sobre tu tiempo. Requiere pasar de pensar como empleado que intercambia tiempo por dinero a pensar como empresario o inversor que construye sistemas que generan valor. No estoy diciendo que todos deban ser empresarios. No. Es el camino correcto para todos, pero sí creo que todos deberían entender los principios que guían el pensamiento empresarial e inversor, porque esos principios son aplicables independientemente de cuál sea tu situación profesional específica. Un empleado con mentalidad empresarial piensa de manera diferente. Piensa en cómo puede crear más valor para su empleador, no solo en cómo puede hacer el mínimo para mantener su trabajo. Piensa en qué habilidades puede desarrollar que lo hagan más valioso en el mercado. Piensa en cómo puede construir una reputación y una red de contactos que le abran puertas. Piensa en cómo puede ahorrar e invertir parte de su salario para construir activos que eventualmente generen ingresos pasivos. Ese empleado con mentalidad empresarial no solo gana más con el tiempo, también tiene más opciones, más seguridad real y más posibilidades de eventualmente hacer la transición hacia una mayor independencia financiera. Quiero hacer una reflexión ahora sobre algo que creo que es uno de los mayores obstáculos para el éxito financiero en el mundo moderno. Y es la comparación social. El hábito, potenciado enormemente por las redes sociales, de comparar tu situación con la de otros y sentir que no eres suficiente, que no has logrado suficiente. Esta comparación es destructiva de múltiples maneras. Primero, porque siempre compararás tu interior con el exterior de otros. Ves lo que muestran, no lo que ocultan. Ves el coche, no la deuda. ¿Es las vacaciones? No el estrés financiero que las pagó, ves el negocio exitoso, no los años de fracasos que lo precedieron. Segundo, porque la comparación social te orienta hacia los objetivos equivocados. Hace perseguir lo que otros tienen en lugar de lo que tú genuinamente necesitas y valoras. Eso es una receta para la insatisfacción permanente, porque siempre habrá alguien que tenga más, que logre más, que parezca más exitoso. La única comparación que tiene sentido, la única que te genera información útil, es la comparación contigo mismo. Eres mejor hoy que ayer. Estás más cerca de tus objetivos hoy que hace un año. Estás tomando mejores decisiones hoy que hace 5 años. Esas comparaciones son útiles. Te dan información sobre tu progreso real. Orientan hacia la mejora continua sin el veneno de la envidia o la insatisfacción artificial. Las personas que han alcanzado la verdadera independencia financiera, las que disfrutan genuinamente de lo que han construido, son casi universalmente personas que han aprendido a medir su éxito en sus propios términos. No en términos de lo que la sociedad o las redes sociales definen como éxito, sino en términos de lo que ellos genuinamente valoran, de lo que les da satisfacción real, de lo que es coherente con sus valores más profundos. Esto nos lleva a una pregunta que considero fundamental y que te invito a tomarte en serio. ¿Qué significa para ti la independencia financiera? No la respuesta genérica de tener mucho dinero, la respuesta específica, personal, concreta. ¿Cuánto dinero necesitarías para sentirte financieramente libre? ¿Qué estilo de vida querrías tener? ¿Cuánto tiempo libre querrías? ¿Qué tipo de trabajo querrías hacer o no hacer? ¿Qué experiencias querrías tener? ¿Qué contribución querrías hacer al mundo? Cuando tienes respuestas claras y específicas a estas preguntas, la independencia financiera deja de ser un sueño vago y se convierte en un objetivo concreto con un camino definible hacia él. Eso cambia completamente tu relación con el dinero y con el trabajo, porque ahora sabes para qué estás construyendo. Tienes un propósito claro que guía tus decisiones cotidianas. Una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a estudiar en profundidad a personas que habían alcanzado la libertad financiera es que la mayoría de ellas no tenían como objetivo ser ricas en el sentido de acumular, riqueza por sí misma. Tenían objetivos muy concretos y personales. Uno quería poder estar presente para sus hijos sin la presión de un empleo. Otro quería poder dedicarse a una causa que le importaba sin preocuparse por el dinero. Otro quería la libertad de trabajar en proyectos que le apasionaran en lugar de proyectos que simplemente pagaran bien. Otro quería poder retirarse a los 50 y viajar con su pareja. La riqueza era el vehículo, no el destino.
Y esa claridad sobre el destino era lo que les daba la motivación y la disciplina para mantener el rumbo durante los años necesarios para construir ese vehículo. ¿Cuál es tu destino? ¿Para qué estás construyendo? Si no tienes una respuesta clara a esa pregunta, te invito a tomarte el tiempo de encontrarla, porque sin esa claridad, el camino hacia la independencia financiera puede volverse un ejercicio de acumulación sin propósito que es tan insatisfactorio como no tener nada. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con la velocidad del progreso, porque una de las quejas más frecuentes que escucho de personas que están trabajando hacia sus objetivos financieros es que el progreso es demasiado lento, que están haciendo todo lo correcto, pero los resultados no llegan con la rapidez que esperaban. Y aquí quiero compartir contigo algo que considero una de las verdades más importantes sobre el camino hacia el éxito. Es lo que yo llamo el principio de la curva de aprendizaje invisible. Cuando empiezas a desarrollar cualquier nueva habilidad o a construir cualquier nuevo sistema o a implementar cualquier nueva estrategia, hay un periodo inicial en que los resultados son mínimos o inexistentes. Estás poniendo energía, estás poniendo tiempo, estás poniendo esfuerzo y parece que no pasa nada. Este periodo puede durar semanas, meses o incluso años dependiendo de lo que estés construyendo. La mayoría de las personas interpreta este periodo de resultados mínimos como evidencia de que la estrategia no funciona o de que no tienen lo que se necesita para tener éxito y abandona. Pero lo que en realidad está ocurriendo durante ese periodo es que se están construyendo las bases. Las habilidades se están desarrollando en los niveles más profundos. Los sistemas se están afinando. La reputación se está construyendo. Las conexiones se están formando. Todo ese trabajo invisible está creando las condiciones para el éxito que está por venir. Y entonces, de repente, algo cambia. Los resultados empiezan a aparecer. Y no de manera lineal, sino de manera exponencial. El negocio que durante 2 años apenas cubría gastos, de repente empieza a crecer rápidamente. La habilidad que durante meses parecía no mejorar, de repente da un salto cualitativo. La inversión que durante años parecía estancada, de repente empieza a generar retorno significativo. Este es el momento en que las personas que perseveraron se alegran de no haber abandonado, y es el momento en que las que abandonaron se arrepienten de haberlo hecho. El problema es que desde dentro, durante el periodo de construcción invisible, no puedes saber con certeza cuándo llegará a ese punto de inflexión. No puedes saber si está a 2 semanas o a 2 años. Lo único que puedes hacer es confiar en el proceso, seguir ejecutando con disciplina y mantener la fe en que el trabajo que estás haciendo está creando valor aunque los resultados no sean aún visibles. Esta es una de las razones por las que la mentalidad importa tanto, porque en esos periodos difíciles, cuando los resultados no llegan y la duda empieza a crecer, lo único que te mantiene en movimiento es tu identidad, tu convicción de que eres el tipo de persona que no abandona, que aprende, que persiste, que eventualmente encuentra la manera. Quiero hablar ahora de algo que puede parecer paradójico, pero que considero profundamente verdadero. El dinero que no has ganado aún puede ser tuyo si aprendes a relacionarte con él de la manera correcta desde ahora. Lo que quiero decir con esto es que la forma en que tratas el dinero que tienes hoy es exactamente la forma en que tratarás el dinero que tengas mañana. Si hoy gastas de manera impulsiva, mañana también lo harás, aunque tengas 10 veces más. Si hoy no llevas un registro de tus finanzas, mañana tampoco lo harás. Si hoy no inviertes porque crees que no tienes suficiente, mañana encontrarás otra razón para no invertir. Los hábitos financieros que desarrollas con pequeñas cantidades son los mismos hábitos que tendrás con grandes cantidades. Por eso es tan importante empezar a practicar los hábitos correctos, ahora independientemente de cuánto dinero tengas. El hábito de ahorrar, aunque sea una cantidad pequeña. El hábito de llevar un registro de tus ingresos y gastos. El hábito de evaluar cada gasto significativo antes de hacerlo. El hábito de buscar activamente maneras de crear más valor y por lo tanto de ganar más. Estos hábitos practicados consistentemente con las cantidades que tienes hoy, crearán la capacidad de gestionar bien las cantidades mayores que vendrán mañana. Esa capacidad de gestión es lo que determina si la riqueza que construyes se mantiene y crece, o si desaparece tan rápido como llegó. Hay una frase que uso con frecuencia y que quiero compartir contigo. La frase es: el éxito no es un destino al que llegas. Es una práctica que mantienes, y esto es especialmente verdadero en el ámbito financiero. La independencia financiera no es algo que alcanzas una vez y ya está. Es algo que mantienes a través de hábitos y decisiones consistentes a lo largo del tiempo. Las personas que pierden fortunas no las pierden,
porque el mercado se ponga en su contra, aunque eso puede ser un factor. Las pierden porque abandonan las prácticas que les permitieron construirlas. Vuelven a los hábitos de gasto impulsivo. Dejan de invertir en su educación. Pierden la disciplina de la concentración. Empiezan a tomar decisiones basadas en el ego en lugar de en la estrategia. La riqueza, como la salud, requiere mantenimiento continuo. No es un estado que se logra y se conserva automáticamente. Es el resultado de prácticas que se mantienen con disciplina a lo largo del tiempo. Ahora quiero hacer algo que raramente hago en estas conversaciones. Quiero hablarte directamente de los miedos que probablemente tienes sobre tu situación financiera. No de manera genérica, sino de los miedos específicos que creo que son más comunes y más limitantes. El primero es el miedo a empezar tarde. Quizás tienes 40, 50 años y sientes que el tren ya pasó, que debiste haber empezado antes y que ahora es demasiado tarde para construir algo significativo. Quiero decirte algo con toda la claridad posible. No es demasiado tarde. El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Cada día que esperas es un día que el interés compuesto no está trabajando para ti. Pero cada día que empiezas es un día que sí trabaja. He conocido a personas que empezaron desde cero a los 50 años y construyeron una independencia financiera sólida en 10 o 15 años. No, porque tuvieran suerte extraordinaria, sino porque aplicaron los principios correctos con una intensidad que la urgencia de su situación les daba. A veces empezar tarde tiene la ventaja de la claridad. Sabes exactamente lo que quieres, porque ya has vivido suficiente para entender qué importa y qué no. El segundo miedo es el miedo a la complejidad, a que las finanzas, la inversión, los negocios son demasiado complicados para alguien que no tiene formación en esas áreas. Y quiero decirte que los principios fundamentales de la riqueza son sorprendentemente simples. Gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia de manera consistente. Desarrolla habilidades que el mercado valora. Crea valor para otros. Mantén la disciplina a largo plazo. Eso es, en esencia, todo lo que necesitas saber para construir independencia financiera. La complejidad viene después cuando ya tienes una base sólida y quieres optimizar. Pero en las etapas iniciales, la simplicidad es tu aliada. No necesitas la estrategia perfecta, necesitas una estrategia razonablemente buena ejecutada con consistencia durante suficiente tiempo. El tercer miedo, y quizás el más profundo, es el miedo a no merecer el éxito. Este miedo raramente se expresa de manera explícita, pero opera en el fondo de la mente de muchas personas que crecieron en ambientes donde el éxito era visto como algo para otros, donde la ambición era mal vista, donde hablar de dinero era tabú. Si sientes algo parecido a esto, quiero decirte algo: mereces el éxito, exactamente en la medida en que estés dispuesto a crear valor para otros. El éxito no es una recompensa que se da a las personas especiales. Es una consecuencia natural de crear valor de manera consistente. Y cualquier persona, independientemente de su origen, su educación o sus circunstancias actuales, tiene la capacidad de crear valor. Todos tenemos algo que ofrecer. Todos tenemos habilidades que podemos desarrollar. Todos tenemos la capacidad de aprender, de crecer, de mejorar. La pregunta no es si mereces el éxito. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para crearlo. Estamos llegando al final de nuestra conversación de hoy y quiero dejarte con algo que espero que lleves contigo mucho más allá de esta hora. Quiero hablarte de lo que yo llamo el principio de la coherencia interna. Todo lo que hemos discutido hoy, la identidad, los hábitos, la mentalidad, las relaciones, la gestión del tiempo y del dinero, todo converge en un punto central. Ese punto es la coherencia entre quién dices ser, quién crees ser y cómo actúas en cada momento. Las personas que alcanzan resultados extraordinarios no son necesariamente las más inteligentes ni las más talentosas. Son las más coherentes. Son las que han alineado sus creencias, sus valores, sus hábitos y sus acciones de manera que todo apunta en la misma dirección. No hay contradicciones internas que generen fricción y desperdicien energía. No hay conflicto entre lo que quieren y lo que hacen. Hay una coherencia profunda que genera un momentum imparable. Esa coherencia no se construye de una vez. Se construye gradualmente con cada decisión que tomas en alineación con la persona que quieres ser, con cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, con cada vez que inviertes en tu desarrollo en lugar de en el entretenimiento pasivo, con cada vez que tratas a alguien con la generosidad y el respeto que querrías recibir, con cada vez que te mantienes fiel a tu estrategia cuando la tentación de abandonar es fuerte,
Cada una de esas decisiones, por pequeña que parezca en el momento, está construyendo o deteriorando tu coherencia interna. Está acercándote o alejándote de la persona que tienes el potencial de ser. Y aquí está la verdad más profunda de todo lo que hemos hablado hoy. No necesitas esperar a tener más dinero para empezar a pensar y actuar como alguien exitoso. No necesitas esperar a que las circunstancias sean perfectas. No necesitas esperar a que el miedo desaparezca. Puedes empezar ahora mismo. En este momento, con lo que tienes, donde estás, puedes tomar la decisión ahora mismo de ser la persona que gestiona su dinero con inteligencia. Puedes tomar la decisión de invertir tu tiempo de manera estratégica. Puedes tomar la decisión de buscar el conocimiento que necesitas. Puedes tomar la decisión de actuar con generosidad y de crear valor genuino para las personas de tu entorno. Puedes tomar la decisión de mantener el rumbo cuando sea difícil, de aprender de los fracasos en lugar de rendirte ante ellos, de tratar cada obstáculo como información en lugar de como derrota. Esas decisiones no requieren dinero. No requieren circunstancias perfectas. Solo requieren la voluntad de ser coherente con la mejor versión de ti mismo, un día a la vez, una decisión a la vez, con el tiempo, con la consistencia y con la paciencia. Esas decisiones acumuladas crearán una vida que hoy quizás solo puedes imaginar. No porque el universo te recompense por tus buenos pensamientos, sino porque las acciones correctas tomadas consistentemente durante suficiente tiempo inevitablemente producen resultados extraordinarios. Eso es lo que significa pensar y actuar como si ya fueras el mejor. No es arrogancia, no es autoengaño. Es la comprensión profunda de que la persona que serás mañana está siendo creada por las decisiones que tomas hoy. Es la decisión consciente de empezar a crear esa persona ahora, en lugar de esperar a que las circunstancias externas te la entreguen. El camino no es fácil. Nadie que haya logrado algo verdaderamente valioso te dirá que fue fácil, pero es posible y es tuyo si decides de tomarlo. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas ideas y de reflexionar sobre ellas. El hecho de que estés aquí buscando aprender, buscando crecer, buscando entender mejor cómo funciona el mundo del éxito y de la prosperidad ya te distingue de la mayoría. Ya estás dando los pasos correctos. Ahora ve y ponlos en práctica. Empieza hoy. Empieza pequeño si es necesario, pero empieza, porque el único fracaso real es no haber intentado. La única diferencia real entre la persona que eres hoy y la persona que quieres ser mañana es la decisión de actuar como si ya lo fueras, comenzando ahora mismo.